Hola amigas, amigos, gracias por estar conmigo en este vídeo. Por favor, tómate tu tiempo con un descansito para ver conmigo estos perfumes con alma amaderada. Y va a ser muy interesante porque hoy tenemos los perfumes que son amaderados del mundo de la perfumería de diseñador. Mañana tendremos el vídeo de los perfumes nicho. Hay que decir que lo que son las maderas en los perfumes de diseñador nos vamos a encontrar la gran mayoría, con algunas excepciones, de perfumes amaderados que son principalmente con una madera sutil, como unos pequeños rastros de madera pero sin ser explosivos. Todo lo que son muchas maderas pasa directamente al plano unisex o masculino directamente. Hay pequeñas excepciones, lo vamos a ver, pero quédate porque vas a ver perfumes dentro de lo que son familias amaderadas o perfumes con más de una nota amaderada que son deliciosos, interesantes y muy femeninos para disfrutarlos, pero disfrutarlos mucho. Como por ejemplo, entre los grandes clásicos seguro que conoces el perfume de Dior Dolce Vita u Organza de Givenchy. Son perfumes que son clásicos, pero que tienen notas amaderadas, porque Dolce Vita, por ejemplo, tiene una base de sándalo y cedro, y Organza tiene una base de madera de gaiac y notas amaderadas. Sobre todo nos vamos a dar cuenta, si hiciéramos ese repaso de todos los perfumes que hay, que la gran mayoría utilizan el sándalo como fijador del perfume, o sea que al final estamos bastante más familiarizados con la madera de lo que nos creemos. Vamos a empezar con un perfume de este año 2019, del pasado año 2019 de Yves Saint Laurent. En este caso tenemos un perfume que no todo el mundo le ha gustado en el plano femenino, porque sí es cierto que tiene cierto toque amaderado. Un perfume que es de la familia Oriental Fougère. Este perfume libre es de la familia, como digo, Oriental Fougère, que el Fougère es verdad que suele ser perfumes de un poquito más de la gama masculina. Además, eso sumado que tiene una nota de lavanda junto con la madera de cedro, hace que solamente sea un perfume para unas pocas mujeres que disfrutan de un perfume ligeramente amaderado, pero que es delicioso, sensual, elegante y versátil. Bueno, no voy a hacer nota por nota de todo lo que contienen los perfumes porque son muchos y vamos a ir un poquito rapidito. No os preocupéis que abajo os voy a dejar toda la lista de los perfumes mencionados con sus reseñas, nombres y reseñas, todito. Vamos a continuar con un perfume que sí que es muy amaderado. En este caso es el perfume de Dalia. Dalia de Jesús del Pozo. Esta sí que forma parte de una colección especial de Jesús del Pozo que es unisex. En este caso es un perfume muy amaderado, es de los más amaderados que os voy a enseñar y sobre todo es de la familia Oriental Floral y contiene oud y ciprés. Precisamente por esa nota de oud es uno de los que más marcada tiene esta nota. Continuamos por otro que mucha gente dice que es más masculino que femenino. Se trata de Good Girl. Aquí lo tenemos, aunque bueno, eso pasa mucho porque estamos poco acostumbradas a utilizar perfumes con un toque amaderado y siempre que lo olemos a hombres, cuando una madera puede ser tan sensual, tan elegante, darnos una fuerza a nuestra feminidad que resulta fantástico, así que dadle una oportunidad a estos perfumes. Good Girl es un oriental floral en el que dentro de todas sus notas contiene sándalo, cedro y madera de cachemir, lo que hace que una vez que se disipan un poquito sus notas principalmente frutales, florales, pues nos encontramos con esa parte más amaderada. Bueno, estos me encantan, vamos con ellos, porque aquí tengo la familia de los Eros de Versace. Seguro que muchas conocéis, si no es el Eau de Toilette, el Eau de Parfum. Bueno, pues ¿con qué nos encontramos en este caso? Pues nos encontramos con perfumes que tienen su base amaderada, y yo creo que precisamente eso mismo es lo que hace que se rompa un poquito mi norma, por ejemplo, del EDP, del Eau de Parfum, siendo un tanto cítrico ese perfume, que me resulte
tan agradable, tan elegante. ¿Dónde encuentro yo un cítrico tan elegante? Pues sí, señores, el Eau de Parfum es un perfume, en este caso, a ver que lo encuentro, Eros es un almizcle floral amaderado, me lo he apuntado porque son muchas familias, que tiene sándalo y notas amaderadas. Y cuando vamos al EDT, aquí lo tengo, no, es este es de la familia amaderada almizcle floral y tiene notas amaderadas. Aquí ambos perfumes, este es más cítrico, este es más frutal, pero ambos utilizan en su composición notas amaderadas para darles ese toque único y especial que le da sin duda a la casa Versace. Me parecen unas creaciones súper elegantes. Y por supuesto, en el lado masculino, qué bien juegan con las maderas, porque nos encontramos el Eros Flame, que es una composición, una nueva versión del Versace Eros. En este caso es un aromático fougère que tiene cedro de Virginia, musgo de roble y cedro de Atlas combinado con lo que son las especias. Bueno, delicioso, fantástico. Oye, no me podréis decir que la casa Versace no es una casa elegante. Elegante en sus perfumes a más no poder. Pero claro, con esa base que dice, es que esto tiene que ser intensidad y una buena base. Voy a ir colocando esto y continuamos con mi super lista de perfumes. Ah, aquí lo tengo. Este y su hermano gemelo. Aquí los tengo. Bueno, pues mirad los que tengo. Son los Pure XS de Paco Rabanne. Estos perfumes, principalmente, es posterior al otro Black XS. Este es Pure XS y es un perfume de la familia Oriental Floral que contiene sándalo y amberwood. ¿Qué pasa? Que claro, es un perfume que contiene notas dulces, notas de palomitas, tiene muchas notas. Y ese fondo es el que le da cuerpo, el que le va a dar una sensualidad. Como os digo, sí que aquí estamos en una zona en la que son perfumes más golosos, más dulces y que en un principio esa madera parece que pasa desapercibida, pero está ahí y es muy interesante. Cuando veamos los perfumes nichos sí que veremos más que, claro, al ser unisex, se arriesga mucho más con lo que son la presentación de perfumes muy amaderados. Aquí estoy sacando el Black XS, es el Black Excess, que es que en estos hay muchas versiones y tengo que decir que este es uno de un desconocido y resulta que es una delicia. Os dejo la reseña por ahí abajo. Vedla porque es un perfume que hay que descubrir. Pues este Black XS Pure Excess es un oriental amaderado con sándalo y madera de mazoya. Digo, a ver si la pronuncio bien, qué bonito suena, madera de mazoya. Me encanta. Bueno, No Made, ven para acá. Qué rico perfume. Bueno, a mí me encantó, me gustó mucho. Es uno de los controvertidos, casi como Libre, porque es un perfume pues que tiene su característica, es un perfume con una identidad distinta. No Made de Chloe es un perfume chipre floral que contiene musgo de roble, amberwood y sándalo. Eso unido a otras notas, y a mí me gusta mucho la nota de ciruela Mirabel que contiene este perfume. Pero es de esos que yo digo, esto es una noche de verano, esto es para llevarlo en la noche y queda tan bien, es tan agradable, me encanta. Y es de esos que hay muchas personas que lo han probado y no les gusta demasiado. A mí me encanta, ¿qué os digo? Es verdad que yo soy de perfumes muy golosos, pero luego me doy cuenta de que hay perfumes amaderados que son apasionantes y que merecen mucho la pena descubrirlos. Y una de mis últimas adquisiciones es un perfume que es unisex totalmente. Es de la casa de Paco Rabanne, aquí lo tenemos, y se trata de Strong Me de esta Paco Collection.
y resulta que, bueno, pues sí, son unisex, pero es una delicia de aroma de coco unido a la madera de amberwood. Pero es que ese toquecito de ron junto con el resto de notas me parece tan delicioso, tan fantástico que, bueno, esto es una delicia. Además, si os fijáis, muchos perfumes amaderados van acompañados también de la vainilla, que lo que es la vainilla, la vaina de vainilla, el cacao, el café, son notas que encajan muy bien, se casan muy bien con lo que son las notas amaderadas. Ah, bueno, y aquí lo tengo. Bueno, este es un grande entre los grandes del mundo de los perfumes amaderados, con su toquecito amaderado. Es Black Opium. Black Opium es un perfume oscuro, intenso, con una fuerza y con una seña de identidad en su aroma impresionante. Black Opium es un oriental vainilla y sus principales maderas es el cedro y la madera de cashmere, por supuesto, unido, como no, a su nota de café. Como veis y os dais cuenta, son muchos los perfumes que contienen maderas. Seguro que tienes algún perfume que tiene esa nota marcada de madera, aunque sea en el fondo. Como os digo, en lo que es la perfumería de diseñador, prácticamente los que son más amaderados los ponen en un término medio, como el que hemos visto de Jesús del Pozo, que nos lo colocan como un perfume unisex directamente, porque ahí sí que están muy marcadas las maderas. Entre todos los perfumes que os he enseñado, los que marcan diferencia y un poquito de contraste en grandes opiniones son, por ejemplo, Libre y No Made, que son bastante... Hay muchas personas que no les gustan precisamente por esos choques olfativos en un perfume femenino que tengan esas notas un tanto masculinas, que yo aquí rompo una lanza, no es ni masculino ni femenino, sino simplemente a quien de verdad les guste utilizar ese tipo de aromas y perfumes. Así que simplemente arriesgaros a probar cositas nuevas, que hay grandes tesoros. Muy prontito este mismo tema con los perfumes nicho, donde de verdad vamos a ver perfumes con una potencia en maderas mucho más importante. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis dejarnos tu perfume favorito con toques amaderados abajo en los comentarios, que os estaré leyendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.